Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a compartir. ¿Pudieron completar la ficha que les mandé para que hagan la ficha de historia del pensamiento económico? ¿Alguien la pudo completar? Buenas tardes, Sofía. No, profesor, no. Pero los exámenes no. Bien, ¿el resto alguien la pudo completar? ¿Se escucha? Bien, ¿alguien de todo el grupo pudo completar la ficha de historia de pensamiento económico que habíamos mandado? Bien, bueno, Carlos la pudo completar. ¿Alguien más? Además de Carlos. Bien, Selene. ¿Alguien más? Y voy anotando quiénes lo completaron. Sí, con Keynes no aclaramos, pero como todavía no lo habíamos dado, la idea es completarlo hoy todos juntos en clase porque vamos a empezar con eso último que nos había quedado, Zoe. Así que Carlos, Selene y Zoe, ¿alguno más que no haya anotado pudo completar la ficha? Bueno, vamos a trabajar con Keynes. Realmente es importante que empiecen a trabajar un poco los temas porque estamos cerca del primer parcial y es importante que trabajen y que estudien porque si no, no van a llegar al examen a tiempo. Así que digo, a estudiar a tiempo. Así que les recomiendo que vayan trabajando eso. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a trabajar con los que pudieron trabajar, el resto van a ir completando y trabajándolo individualmente en sus casas. Bien, como les había dicho, hoy va a estar terminando la unidad de historia del pensamiento económico. Nosotros en la clase anterior lo que vimos fue el pensamiento socialista y especialmente profundizamos lo que es el socialismo científico y vimos la escuela neoclásica, la última de las escuelas que vimos, en donde los principales representantes eran Hebon, Mengel, Walras, Marshall, Pigou, entre algunos de los representantes más importantes. Vimos que la escuela neoclásica redefine el objeto de la ciencia económica, separando la economía de otras ciencias, es decir, hace de la economía una ciencia autónoma, principalmente con el objetivo de hacer que todas las teorías y leyes que escriben los neoclásicos, y bueno, y desde el pensamiento económico, sean válidas independientemente del contexto histórico y espacial donde se escriben, ¿sí? Es decir, que lo que buscan es establecer un cuerpo de leyes, un marco teórico para el cual uno pueda basarse independientemente del contexto en el que estamos. En cualquier contexto institucional deberían ser válidas, ¿sí? Por eso es que redefinen el objeto de la ciencia económica, deja de ser economía política, pasa a ser economía solo, y se centran en el individuo y cómo el individuo lucha contra la escasez, en un contexto de escasez para satisfacer sus necesidades. Y ese es el objeto de la ciencia económica que establecen.
como les decía, hacen un enfoque individualista desde el ser humano, desde el individuo, y piensan o lo modelizan como el homo economicus. Habíamos hablado de ese homo economicus, que era un individuo que buscaba la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Bueno, ese homo economicus que buscaba el máximo provecho posible de sus acciones operaba en los mercados, es decir, es el mercado el gran regulador de la actividad económica, el regulador de las decisiones económicas, y a través del cual se resuelve el problema de qué producir, cómo producir, para quién producir. Y dentro de ese mercado, en donde los cambios en la oferta y en la demanda van a generar cambios en los precios, y los cambios en los precios van a ser los que definan las decisiones económicas de los agentes económicos individuales, el mercado que ellos trabajan es un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Habíamos hablado de algunas de las características, después las vamos a ver con mayor precisión, pero cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta hablamos de muchos compradores, muchos vendedores, un producto homogéneo, libre entrada y salida de empresas. Bueno, es en ese contexto en que trabajan los representantes de la escuela neoclásica, ¿sí? Y dentro de lo que es la rama positiva de la economía, ellos tienen un enfoque microeconómico, ¿sí? Hasta aquí habíamos visto que el rol que le asignaban al Estado en la economía era no intervenir, salvo que pase qué cosa. ¿Cuál era el momento en que los neoclásicos reconocían que era necesario que el Estado intervenga? ¿Se acuerdan o lo anotaron en algún lado? ¿Alguien sabe cuándo los neoclásicos, o lo anotaron, dejaron registrado en algún momento, cuándo los neoclásicos sugieren que el Estado debe intervenir en la economía? Bien, bueno, después revisen eso porque es una pregunta de examen, así que es importante que empiecen a trabajar, que empiecen a leer los temas, porque más allá de encontrarnos en clase, digo, esto no alcanza si después por detrás no hay un trabajo de ustedes de leer los temas, revisar cuáles son los elementos principales. Digo, el rol del Estado en cada una de las corrientes y escuelas de pensamiento económico es fundamental, así que es muy importante que ustedes lo hagan, que lo revisen, ¿sí? Tenemos, a partir del pensamiento neoclásico, digo bueno, que ya le dimos contexto, en 1930 el contexto económico cambia profundamente, ¿sí? Observamos una crisis económica muy profunda, una crisis tanto en el aparato productivo, ¿sí? En la economía real, como en el sector financiero, ¿sí? Fue una crisis que se manifestó no solo en la economía real, sino también en el sistema financiero, que se inicia en los Estados Unidos, pero que luego se traduce, se expande hacia el resto del mundo, y fue una de las crisis económicas más profundas que vivió la humanidad, digo, y por muchos años no vimos otra crisis igual. Creo que la siguiente fue en el año 2008, así que imagínense que estamos hablando de una crisis muy profunda. Se inicia como una crisis de sobreproducción, ¿sí? La crisis de 1929, seguramente ustedes la han escuchado mencionar, en donde las empresas no podían vender sus productos, ¿sí? Habían fabricado lo que fabricaban siempre, pero nadie se los compraba, ¿sí? Es decir, tenían productos que estaban dentro de las empresas, pero que no podían colocarlos en el mercado. Eso hace que las empresas decidan producir menos, ¿sí? O dejar de producir. Incluso algunas empresas cierran porque no tenían ingresos para pagar a sus trabajadores, para comprar insumos, y como consecuencia de que las empresas dejan de producir o reducen sus niveles de producción, empiezan a tomar menos empleados, incluso empiezan a despedir trabajadores, ¿sí? Y empieza a aumentar el desempleo, ¿sí? Baja el producto, baja el ingreso, aumenta el desempleo, ¿sí? Los trabajadores que se habían quedado sin trabajo salen a buscar trabajo y no encuentran, porque la crisis fue una crisis generalizada, es decir, no solo fue en algunas empresas, sino que fue una crisis general que se inicia, como les decía a ustedes, en los Estados Unidos. Es decir, que los trabajadores van, buscan empleo, no lo encuentran. Muchos de esos trabajadores estaban endeudados en el sistema financiero, y eso hizo que no puedan pagar sus hipotecas. Muchos de ellos no solo perdieron sus trabajos, sino que también perdieron sus viviendas, sus hogares, ¿sí? Entonces estamos hablando de una crisis muy profunda. El hecho de que mucha gente no pague sus hipotecas también repercutió en el sistema financiero, que también se vio complicado por la crisis económica de la que les estoy hablando. Y bueno, y a nivel macroeconómico vamos a hablar de una caída muy profunda del producto, una caída muy profunda del ingreso, una caída muy profunda del empleo, un aumento muy grande de la desocupación que hasta entonces no lo habíamos visto. Estamos hablando de tasas de desocupación, no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte del mundo,
de hasta el 25%, ¿sí? Entonces, hasta aquí, si yo les había preguntado, bueno, ¿cuál era el rol del Estado para los neoclásicos? Bueno, el Estado no tenía nada que hacer en la economía, salvo seguridad interior, garantizar la defensa exterior e intervenir en los mercados cuando haya fallas de mercado, ¿sí? Pero acá no estábamos hablando de simples fallas de mercado, sino que estábamos hablando de un contexto de crisis económica muy profunda, ¿sí? Entonces parecía que las respuestas que daba el enfoque neoclásico, que hasta ese momento era el enfoque mirado por, digamos, por todos los hacedores de política económica, bueno, parece que este enfoque no estaba dando buenos resultados o no estaba dando buenas respuestas, y los países empiezan a implementar medidas de política económica completamente distintas, ¿sí? Devaluación de la moneda, salida del patrón oro, después lo vamos a ver a este tema mejor cuando veamos el sector monetario y financiero, salida del patrón oro, devaluación de las monedas, acuerdos bilaterales de comercio entre países, políticas activas, ¿sí? Políticas fiscales expansivas, políticas monetarias expansivas, protección de la industria nacional. Es decir, empiezan a implementarse desde el sector público un montón de medidas económicas que hasta ese momento los representantes de la escuela neoclásica no reconocían como válidas. Y empiezan los países a implementar políticas económicas muy diferentes a las que el enfoque neoclásico, la escuela neoclásica estaba recomendando, ¿sí? Y es en este contexto en que aparece, y con la publicación más importante en 1936, John Maynard Keynes, seguramente lo han escuchado nombrar, seguramente incluso hoy en día muchas veces muchos economistas o en discusiones o debates televisivos escuchamos este enfoque, ¿sí? Con su principal o su obra más conocida, que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que muestra una ruptura muy importante con el pensamiento neoclásico que hasta ese momento habíamos trabajado, ¿sí? Irrumpe la macroeconomía. Nosotros hasta acá, nosotros en la unidad 1, cuando vimos la unidad 1, vimos que la economía tenía dos ramas, ¿sí? Habíamos hablado de la rama positiva y la rama normativa, ¿sí? Y dentro de esa primera rama, que era la rama positiva, la del análisis económico, la teoría económica, vimos que había dos enfoques. El enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico. Estoy volviendo un poco para la unidad 1, para atrás, ¿sí? Bueno, los neoclásicos tenían, digo, o trabajaron desde el enfoque microeconómico. Por el contrario, Keynes presenta un enfoque completamente diferente y que es el enfoque macroeconómico, ¿sí? El estudio de la economía desde los grandes agregados. Ya no va a hacer análisis parciales de los mercados, sino que va a estudiar la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? La oferta global y la demanda global. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, ¿qué es lo que observa Keynes? Y digo, mucho de esto lo pueden ver ustedes en lo que es la teoría general. Bueno, los neoclásicos habían dicho, bueno, se va a llegar a una economía con pleno empleo de los recursos, hay que dejar libertad a los mercados para que esto suceda y para que los precios se ajusten, ¿sí? Sin embargo, lo que Keynes veía era una cosa muy distinta, ¿sí? Veía que los mercados estaban en equilibrio, pero con un equilibrio, con un desempleo muy importante, ¿sí? Yo les estoy hablando de tasas del 25% de desocupación. Y no hablamos de los trabajadores que dejaron un empleo para ir a buscar otro mejor, sino que estamos hablando de personas que se habían quedado sin trabajo, que habían sido despedidas del trabajo, que salen a buscar otro empleo y que no consiguen, ¿sí? Por eso estamos hablando de desempleo involuntario. Keynes se pregunta, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O qué es lo que el enfoque neoclásico está suponiendo y que en realidad no se concreta en la realidad, ¿sí? Bueno, Keynes lo que hace, a diferencia de los neoclásicos, es negar la ley de Say. ¿Se acuerda alguien que decía la ley de Say? ¿O se lo anotaron por algún lado? Si alguien se anima, lo escuchamos. Bueno, ¿qué es lo que decía la ley de Say? Say era un representante de la escuela clásica que dice, bueno, toda oferta crea su propia demanda, ¿sí? Cuando hay desempleo, decía Say, lo que va a suceder es que los salarios van a bajar. Cuando los salarios bajen, las empresas van a querer contratar más trabajadores porque el trabajo se habrá vuelto relativamente más barato y se va a ver resuelto el problema del desempleo, ¿sí? Esta ley de Say, que es un representante de la escuela clásica, es tomada y aceptada por los neoclásicos, pero negada por el keynesianismo, negada por Keynes.
dice Keynes, en realidad la ley de Say no se cumple. Hay algunos mercados en que la oferta no es capaz de crear su propia demanda. ¿Sí? Hay algunos mercados en que la oferta no crea su propia demanda y consecuentemente vemos que hay equilibrio con desempleo. Pero él especialmente se para en uno de los mercados que quiere analizar y que es el mercado de trabajo. Dice, ¿qué pasa en este momento que hay tanto desempleo? ¿Por qué los salarios no bajan y entonces se vuelve a haber un equilibrio con pleno empleo de los recursos? Bueno, hay precios, por ejemplo los salarios, dice Keynes, que son inflexibles a la baja, que no van a bajar. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a hacer fuerza para que no bajen, porque los sindicatos van a estar negociando para que los salarios nominales no bajen, ¿sí? Va a haber toda una serie de mecanismos que van a evitar que los salarios nominales bajen. Y como los salarios nominales no van a bajar, aun cuando haya muchos trabajadores desocupados, ¿sí? No se va a alcanzar el pleno empleo de los recursos, ¿sí? Al nivel de salarios vigente en la economía, los empresarios no van a estar dispuestos a contratar más trabajadores y vamos a encontrar mercados equilibrados, pero con desempleo, ¿sí? Con un nivel de desempleo muy alto. Y él se pregunta por qué. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a pensar en un enfoque macroeconómico. Ahí es donde empieza a analizar la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Sí? Y cuando hablamos de la demanda agregada, él va a decir, hay momentos, y fundamentalmente momentos de crisis, en que la demanda agregada es insuficiente, no alcanza, y es por eso que llegamos a niveles de equilibrio con desempleo. Pero, ¿qué es la demanda agregada? ¿Sí? Bueno, la demanda agregada en una economía como la que vamos a estudiar por ahora, después vamos a empezar a darle mayor complejidad, es la suma del consumo más la inversión. Esa es la demanda agregada o la demanda efectiva, como ustedes quieran llamarle. ¿Qué es el consumo? ¿Qué se les ocurre que es el consumo? Es una variable económica, desde ya se los anticipo, pero ¿qué se les ocurre que es? Los escucho y los leo. ¿Lo que consumen las personas? Lo que consumen las personas. Bueno, tenemos acá una primera definición, ¿sí? Exactamente, Gabriel. El consumo es la variable económica que mide los gastos de las familias, como decía Gabriel, y del gobierno en bienes de consumo, ¿sí? En bienes que satisfacen las necesidades. Dentro de eso vamos a tener los alimentos, las bebidas, la vestimenta, los servicios de salud, de educación, digo, todo eso vamos a incorporarlo dentro de la variable consumo. ¿Sí? Es una variable económica que mide los gastos de las familias y también del gobierno en bienes que satisfacen sus necesidades. Y Keynes dice, bueno, tenemos una parte del consumo que va a estar siempre, ¿sí? Al consumo mínimo, el consumo que se necesita para la vida va a existir siempre independientemente de cuál sea el nivel de ingreso. Pero el consumo también, además de esa parte que es fija, que siempre va a estar, tiene una parte que depende del ingreso, ¿sí? Cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Cuando disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Eso es algo que lo podemos entender de manera muy sencilla, ¿sí? Si a nosotros nos aumentan nuestros sueldos o nuestros ingresos, podemos empezar a comprar mejor calidad de comida, podemos comprarnos más ropa, podemos irnos de viaje, podemos acceder a ciertos bienes y servicios que hoy no podemos acceder, y por el contrario, si nuestro ingreso baja, vamos a estar consumiendo menos porque no podemos acceder a ciertos bienes. Bueno, entonces Keynes dice, la primer variable de la cual forma parte la demanda agregada es el consumo. Vamos a tener un consumo, ¿sí? Una parte del consumo que es autónomo, ¿sí? Que es independiente del ingreso, y otra parte del consumo que va a depender del ingreso. Mientras mayor sea el ingreso, mayor va a ser el consumo. Acá me preguntan, esperen que voy a ver porque no llegué a leer. ¿Cómo es la demanda agregada? Que se me cortó el wifi. Martina, estaba comentando justamente eso. La demanda agregada va a ser igual a la suma del consumo, que es la primera variable que acabamos de mencionar, más la inversión. ¿Qué es la inversión? ¿Qué se les ocurre? Otra variable económica. ¿Qué se les ocurre que es la inversión? Lo que invierte una, no sé, organización no sería, pero los empresarios Exactamente, a través del ingreso.
Exactamente. La inversión, después lo vamos a ver con precisión, ¿sí? En la unidad 3 vamos a estar definiendo bien precisamente estas variables. Pero la inversión es una variable económica que mide los gastos de las empresas y del sector público en bienes de capital, ¿sí? ¿Cuáles son bienes de capital? Una fábrica, equipo durable de producción, maquinaria, una obra de infraestructura que pueda hacer el sector público para incrementar la capacidad productiva de la economía. Es decir, dentro de la inversión vamos a incorporar todos estos elementos, ¿sí? Bienes de capital, maquinarias, bienes de transporte para transportar mercaderías, la construcción de una fábrica, ¿sí? ¿Para qué van a invertir? Obviamente, Melanie, los empresarios van a invertir para tener capacidad productiva, poder producir bienes y servicios, y como vos estás diciendo, Melanie, el objetivo final de los empresarios va a ser obtener ganancias, ¿sí? Pero vámonos un poquito más atrás, vamos a volver un poquito al enfoque de lo que nos venía diciendo Keynes. Keynes ve una economía con altos niveles de desempleo, 25% de tasa de desempleo, lo cual era un montón, ¿sí? Los neoclásicos no respondían, o los esquemas neoclásicos no sabían dar respuesta a esta problemática, ¿sí? Y Keynes dice, bueno, miremos la demanda efectiva. La demanda efectiva o la demanda agregada, como ustedes quieran llamarle, es el consumo más la inversión, ¿sí? El consumo va a aumentar cuando aumente el ingreso. Obviamente en épocas de crisis el ingreso no es alto y entonces el consumo, ¿cómo va a ser si el ingreso es bajo? Bajo. Bajo, ¿sí? Pero en donde más se preocupa Keynes es la inversión, ¿sí? Y acá es una ruptura muy importante con el pensamiento neoclásico. Dice Keynes, la inversión depende de la tasa de interés, ¿sí? Si la tasa de interés es muy alta, los empresarios, en vez de querer invertir en un proceso productivo o en un emprendimiento que tiene sus riesgos, van a preferir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, poner la plata en el banco, obtener una buena tasa de interés y con eso les alcanza. Si en vez de invertir su dinero en un proceso productivo, en algo que con lo que corren riesgos, prefieren invertirlo y obtener una buena tasa de interés. Es decir, lo que Keynes dice es, cuando la tasa de interés es muy alta, la inversión va a ser baja. Entonces, si nosotros queremos subir la inversión, ¿qué tenemos que hacer con la tasa de interés? Que baje. Bajarla, ¿sí? Si cuando la tasa de interés es muy alta, la inversión va a ser baja, lo que mejor podría pasar para aumentar la inversión sería bajar la tasa de interés, ¿sí? Con niveles bajos de tasa de interés, la inversión va a aumentar y consecuentemente va a aumentar la demanda agregada. Pero hay un problema más que Keynes está viendo. Puede que la tasa de interés sea baja, pero si estamos en un contexto de crisis como el de 1929, en donde las empresas tienen productos, tienen bienes y servicios, pero no los pueden vender, si han producido y nadie quiere comprar, aún con una tasa de interés baja, la inversión va a ser baja. Es decir, ni siquiera en un contexto de tasa de interés baja, si estamos en crisis, los empresarios van a querer invertir. Entonces, por eso dice, en épocas de crisis, tanto el consumo como la inversión van a resultar insuficientes y consecuentemente vamos a estar en un momento de equilibrio con desempleo, con muchos trabajadores desocupados, con un nivel de producto bajo, con un nivel de inversión baja, con un nivel de ingreso bajo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a este contexto de crisis? Habría que aumentar la demanda agregada. Los neoclásicos, ¿qué decían? Dejemos al mercado que actúe solo, va a bajar la tasa, va a subir la tasa de interés y van a bajar los salarios y se va a llegar al pleno empleo de los recursos. Pero Keynes vio que en el 29, que en 1929, 1930, en plena crisis internacional, eso no sucedía. Y dice, no, el Estado tiene que hacer otra cosa. El Estado tiene que implementar políticas activas. ¿Para qué debe implementar esas políticas activas? Para aumentar la demanda agregada, ¿sí? Y a partir de ahí hace 4 propuestas de política económica que el Estado debiera hacer en épocas de crisis. ¿Cuáles son esas? Las tenemos acá y ustedes las tienen en los apuntes de cátedra. Por un lado dice una política monetaria expansiva, ¿sí? Y esto si quieren se lo pueden anotar. La política monetaria tiene 2 instrumentos, ¿sí? Que son
aumentar la cantidad de dinero y reducir la tasa de interés. Aumentar la cantidad de dinero y reducir la tasa de interés. Keynes decía, en épocas de crisis hay que aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía y hay que reducir la tasa de interés para que aumente la inversión, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si bajaba la tasa de interés, aumentaba la inversión? Bueno, esa es la propuesta de política monetaria que tiene Keynes. Esa es la primera medida de política que propone. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y la economía va a tener una expansión, ¿sí? Va a poder empezar a salir de la crisis. Pero eso no alcanzaba. Entonces propone algo más. Propone una política fiscal expansiva. Cuando hablamos de política fiscal expansiva, hablamos de 3 instrumentos: aumentar el gasto público, aumentar la inversión pública y bajar los impuestos. Aumentar el gasto público, aumentar la inversión pública y bajar los impuestos. ¿Por qué Keynes decía que había que hacer esto en tiempos de crisis? Porque si en tiempos de crisis los empresarios no querían invertir en la economía, quien tenía que salir a expandir la demanda agregada era el sector público. ¿Cómo? Aumentando el gasto público, es decir, aumentando el consumo, en este caso el consumo público, y aumentando la inversión pública, ¿sí? Por ejemplo, en obras de infraestructura. Decía Keynes, bueno, si estamos en épocas de crisis, que el sector público implemente una política de inversión, obras de infraestructura, que eso va a generar una expansión de la demanda agregada y además va a dejar una capacidad productiva mejorada para la economía, ¿sí? Es decir, Keynes veía en el gasto y en la inversión pública la posibilidad desde el sector público de aumentar la demanda agregada, con un efecto multiplicador sobre la economía. ¿Y por qué decía Keynes que había que reducir los impuestos? Bueno, porque justamente si uno cobra menos impuestos a la población, las familias van a tener mayor dinero disponible para consumir y va a aumentar también el consumo privado. Por eso esa propuesta de política fiscal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entienden? Bueno, fíjense qué rupturista en relación a lo que venían diciendo los neoclásicos. Los neoclásicos decían que el sector público no intervenga en economía, salvo que haya fallas de mercado, y acá Keynes que nos dice, no, cuando hay crisis el sector público tiene que intervenir. ¿Cómo? Expandiendo la cantidad de dinero, reduciendo la tasa de interés, aumentando el gasto público, aumentando la inversión pública. Tercera de las medidas que propone el keynesianismo, redistribuir el ingreso en favor de las clases gastadoras. ¿Y quiénes son las clases gastadoras? Las clases de menores recursos, es decir, quienes menores ingresos tienen. ¿Por qué son las más gastadoras? Porque si a una persona que tiene un ingreso muy bajo se le aumenta el ingreso, ¿qué va a hacer con ese ingreso? ¿Lo va a gastar o lo va a ahorrar? ¿Qué se les ocurre que va a hacer? Lo va a gastar. Lo va a gastar todo, ¿sí? Porque tiene un montón de necesidades insatisfechas que tiene que concretar, ¿sí? Entonces lo va a gastar, va a poder empezar a comprar alimentos, va a poder empezar a comprar vestimenta y lo va a gastar. Es decir, va a aumentar el consumo, que es uno de los componentes de la demanda agregada. En cambio, si aumenta el ingreso de una persona de muy altos ingresos, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Lo va a gastar o lo va a ahorrar? ¿O lo va a poder ahorrar? Lo va a ahorrar. Probablemente al menos va a tener la posibilidad de elegir. Si una persona de muy altos ingresos, seguramente una parte del aumento de su ingreso lo consuma, pero también seguramente una parte muy importante de su ingreso lo ahorre, ¿sí? Y lo que se necesitaba en este momento no era aumentar el ahorro, sino que lo que se necesitaba era aumentar la demanda agregada, aumentar el consumo. Por eso no es que Keynes estaba preocupado particularmente por la gente de bajos ingresos y su forma de vida, sino que él sabía que quienes tenían bajos ingresos, si tenían un ingreso mayor, si les aumentaba el ingreso, si se les redistribuía el ingreso en favor de esas clases, iban a expandir la demanda agregada, iban a aumentar el consumo. ¿Se entiende? Más o menos, volvemos para atrás, repetimos. Sí, sí.
Sí, se entiende, profe. Bien, por último, proteccionismo. En un momento en que las empresas no podían vender lo que habían producido, en donde había una caída de la demanda, Keynes dice, hay que proteger la industria nacional, es decir, hay que proteger las empresas del país, ¿sí? Y empiezan a implementarse medidas proteccionistas en relación al comercio internacional. Subsidios, aranceles a las importaciones, promoción de exportaciones, todas medidas que protegían a la industria nacional frente a la competencia extranjera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué importaban tanto las empresas? Porque si a las empresas les iba bien, iba a aumentar el empleo y todo esto iba a generar una expansión de la actividad económica. En definitiva, Keynes parte de negar la ley de Say, ¿sí? Dice, bueno, la verdad es que va a haber desempleo porque los salarios no van a bajar. Eso va a generar una demanda agregada insuficiente, es decir, vamos a tener un contexto de equilibrio con desempleo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que esa demanda agregada sea suficiente, que esa demanda agregada aumente. Es decir, que aumente el consumo y que aumente la inversión. ¿Cómo aumentamos la inversión? Con una política monetaria expansiva. ¿Cómo aumentamos el consumo y la inversión pública? Con una política fiscal expansiva, ¿sí? La redistribución del ingreso también como medida para aumentar el consumo. Y por último, protección a la industria nacional, ¿sí? Fíjense, una ruptura completa con el pensamiento neoclásico y con la escuela neoclásica que decía en economía no hay que intervenir, ¿sí? El contexto era totalmente distinto, 1929, 1930, de una crisis muy profunda. Esas herramientas que proponía la escuela neoclásica no podían dar respuesta, no solucionaban los problemas, es decir, las economías seguían en crisis y empiezan a implementarse medidas de política activa como las que proponía Keynes de expansión de la demanda agregada, ¿sí? Un poco a modo de síntesis, en 1936 publica su obra más conocida, que es la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Es uno de los fundadores del enfoque macroeconómico, ¿sí? A diferencia de los neoclásicos que estaban dentro de lo que es el enfoque micro, Keynes es uno de los fundadores del enfoque macroeconómico y también uno de los precursores de la economía mixta, ¿sí? ¿Qué es esto de economía mixta? No solo el mercado en la economía, sino también el sector público interviniendo, ¿sí? El sector público participando activamente, fundamentalmente en momentos de crisis. Bien, hasta acá llegamos con todo lo que tenemos que revisar y ver de historia del pensamiento económico. No sé si tienen alguna duda de alguno de estos temas, si no vamos a seguir con la fichita que habíamos quedado de tarea. Previamente les quiero decir, sábado 23 del 10 se confirmó el control de lectura. Vamos a hacerlo a las 8 de la mañana, 1 hora tenemos asignado, lo vamos a hacer a través de comunidades. Así que tienen que estar registrados en la página de comunidades. Supongo que todos están registrados, pero si no van a tener que hacerlo. Ese control de lectura tiene carácter obligatorio, es decir, todos los que quieran tener posibilidades de promover la materia van a tener que hacer sí o sí este control de lectura, independientemente de la nota que se sacan, ¿sí? Obviamente, mientras más notas se sacan, mejor va a ser para ustedes, pero sí o sí tienen que participar del control de lectura. Va a ser de manera online. Bien, algo que les voy a anticipar, pero bueno, falta mucho. También el 24 de noviembre, a las 9 horas va a ser el integrador. Se acaba de confirmar que ya el 24 de noviembre a las 9 va a ser el integrador. El integrador va a ser presencial, es decir, vamos a encontrarnos en la facultad, ¿sí? El control de lectura no, el control de lectura va a ser online, nos vamos a encontrar por Meet, ¿sí? Y van a tener que tener las cámaras abiertas, los audios abiertos y van a hacerlo por computadora, ¿sí? Eso, el control de lectura. Bien, ¿alguna duda? ¿Podemos arrancar con la fichita? Discúlpame, profe, ¿podés Sí. repetir el horario del control de lectura? El control de lectura va a ser el sábado 23 del 10
¿sí? De 8 a 9 horas. Yo igual después les voy a mandar un mail para que lo recuerden y todo, no se preocupen, pero como para que ya vayan teniendo en cuenta eso. Y la otra fecha sería miércoles 24 de noviembre. 24 de noviembre, presencial esa. Más que nada para pedir permiso en el trabajo. Claro, exacto. Yo por eso se los anticipo, pero lo vamos a ir repitiendo varias veces, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ir trabajando la ficha que había quedado pendiente. Acá tengo 3 que dijeron que le hicieron cargo